compartir con ustedes un poquito acerca de lo que es el formulario electrónico de información del cliente. Mi nombre es Oscar Calvillo y yo soy director en la Intendencia de Verificación Especial. Tengo a mi cargo el área de tecnología y análisis estratégico y de tecnología. En el departamento estuvo a cargo el equipo que desarrolló este formulario. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo con mucho rigor, con mucho análisis, en el cual, pues, como bien lo decía el licenciado Saulo de León, pues no es simplemente quitar el papel, quitar firmas, quitar documentos, sino que se trató de implementar mecanismos que atendieran al aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y que estuvieran alineados con los estándares internacionales, con las 40 recomendaciones. De esa cuenta, pues, traemos esta presentación el día de hoy, la cual esperamos pueda servir como insumo para poder conocer esta instrucción, este formulario. Y como bien se dijo al inicio, pues estaremos anuentes a todas las preguntas que nos puedan brindar. Entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo el día de hoy? Pues, ¿cuáles son los antecedentes de formularios para personas y empresas individuales? Vamos a hablar un poquito en qué consiste el formulario electrónico de información del cliente, o el FAQE, como se le está denominando, y de la información en el momento en que la IBE lo requiera, pues cuáles son los mecanismos que la Intendencia de Verificación Especial ha implementado para poder recibir toda la información. Entonces, empezando un poquito con los antecedentes, recordemos que el artículo 21 de la Ley contra el lavado de dinero y otros activos especifica que las personas obligadas deberían llevar un registro en los formularios que para el efecto diseñará la IBE. Y en estos, por medio de estos formularios, pues deberán verificar fehacientemente la identidad, razón social o denominación de la persona, edad, ocupación, objeto social, estado civil, domicilio, nacionalidad, personería, capacidad legal y personalidad de las personas a las que se refiere el párrafo anterior. Esto básicamente lo que en otras palabras significa es el conocimiento del cliente al momento de iniciar relaciones. Pues bien, ¿qué es lo que la IBE ha implementado o había implementado con el transcurso de los años? A partir de 2014 se implementó lo que conoció el formulario IBNF 30, el formulario para inicio de relaciones, el cual pues estuvo vigente desde 2014 hasta el presente año. Este formulario incorporaba la información de productos, servicios, información del cliente y de personas expuestas políticamente. Era un formulario físico, era un formulario que requería estar impreso para poder ser utilizado, y el mismo, pues al tener ya un formato instruido por la IBE, pues el mismo no podía ser modificado ni adecuado por las personas obligadas atendiendo a sus necesidades. Ya los campos estaban establecidos, estaban definidos, y todas las personas obligadas pues debían sujetarse a estos. Pues la característica era que requería una firma manuscrita. Esta firma manuscrita era el mecanismo por medio del cual se evidenciaba la verificación o había una responsabilidad por parte de la persona obligada con la cual se plasmaba a través del formulario. Y se requería una serie de documentos como la fotocopia del documento de identificación, el DPI, una fotocopia de recibos de servicios, y para las empresas individuales una copia de la patente y el registro tributario unificado. Esto pues era lo que hasta el día de hoy, hasta el momento, pues se sigue requiriendo al momento de iniciar relación con un cliente. Adicionalmente al formulario IBNF 30 para el inicio de la relación, también se implementó el formulario IBNF 29, el cual fue diseñado con el objetivo de que las personas obligadas registraran, llevaran el registro de todas las transacciones que realizaran. Este también fue emitido en el 2014. No se ha cancelado, continúa su vigencia, es decir, las personas obligadas, aún y cuando el formulario FAQE está implementado, pues deberán continuar con el registro de transacciones diarias. Incorporará información de productos o servicios,
Es un registro electrónico, no requería firma y no se requiere de adecuarlo o anexarle documentos. Entonces, al momento, pues, lo que va a quedar sin vigencia a partir del 1 de septiembre es el formulario IBNF 30, el formulario para inicio de relaciones, pero para las personas individuales o empresas individuales. Para las personas jurídicas, para las empresas, se deberá continuar con el llenado de este formulario. Ahora bien, ¿por qué el cambio? ¿Por qué nos motivó a nosotros como Intendencia de Verificación Especial el hacer este cambio de paradigma de estar remitiendo formularios físicos e impresos con un formato a algo que prácticamente está desmaterializado y es totalmente electrónico? En primer lugar, pues tenemos el cambio a las recomendaciones del GAFE relacionadas con las medidas de debida diligencia, las cuales deben ser proporcionales para atendiendo al riesgo de las personas, productos o servicios, específicamente en lo que es esto, ahorita lo que es la recomendación número 1. También nos motivó a hacer el cambio, a buscar un mecanismo novedoso e innovador, la necesidad de implementar mecanismos de que propiciaran la inclusión financiera y la profundización bancaria. Muchas veces, tal vez en algunos sectores no se evidenciaba tanto como en otros, pero en aquellos áreas o ubicaciones geográficas, por ejemplo, donde una persona le era muy difícil conseguir un recibo de servicios, esto implicaba que hubiera una barrera, una barrera para poder acceder a los servicios, a productos que pues, las empresas ofrecen y empresas que están sujetas a las obligaciones por parte de la Intendencia de Verificación Especial. Adicionalmente, pues la aplicación de una metodología de administración basada en riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de tal forma que se implementaran medidas proporcionales al riesgo que representa el cliente. Recordemos que al tener un mismo formulario para cualquier tipo de persona individual, tanto le teníamos que llenar el formulario para una persona que estaba comprando un terreno, que estaba comprando un lote, la misma información y los mismos requisitos se estaban solicitando para, por ejemplo, una persona que estuviera comprando una extensión, un bien inmueble en un edificio, por ejemplo, y que evidentemente pues implicaba más riesgo. De tal forma de que con la implementación de este formulario FAKE damos a las personas obligadas la opción de que con base a sus políticas de gestión y administración de riesgo puedan aplicar medidas. Aparte también, pues, documentos emitidos por el Grupo de Acción Financiera relacionados con el riesgo vinculado al uso de nuevas tecnologías, nuevos métodos de pago e identificación digital. El mismo GAFI ha emitido documentos en los cuales reconoce la labor que llevan a cabo las jurisdicciones o los países cuando implementan métodos innovadores de identificación digital, de verificación de la información y de vinculación con los clientes, ¿verdad? Nosotros, pues, por nuestra parte, hicimos un estudio de derecho comparado con países donde han implementado medidas similares, métodos innovadores de vinculación de clientes, y nos damos cuenta de que el hecho de tener métodos innovadores o que sea a través de tecnologías de la información y la comunicación y no en papel, pues no deteriora el nivel de cumplimiento del país a dichos estándares. Entonces, entrando un poquito de lleno, bueno, ¿qué es el formulario electrónico de información del cliente? O en adelante, para acortar, pues, el FAKE. Esta es una instrucción que emitió la Intendencia de Verificación Especial el 28 de febrero de este año, el cual, por medio del oficio IBE 712-2020, el cual, pues, consta de, aquí lo hemos dividido en 4 partes, que son la médula espinal de la instrucción. Lo primero, pues, se definen los campos mínimos de información, la captura de información mínima del cliente a través de 21 campos.
A diferencia de los formularios anteriores donde pues había más de 50, 60 campos de información, los hemos reducido a los mínimos que una persona obligada debería requerir. También se deviene o se establecen los distintos momentos para recopilar la información del cliente. Se incorpora el perfil económico y transaccional, se define pues cuál es la información que debería recabar como mínimo la persona obligada para establecer dicho perfil y pues este formulario es aplicable, como se los comentaba al principio, a todas las empresas individuales y a las personas al inicio de la relación. La característica de este formulario es que no es un formulario físico, por lo tanto no requiere de una firma, o no requerimos nosotros como IBE que el mismo tenga una firma. Sin embargo, pues ya como son criterios mínimos, pues cada persona obligada optará por incluir firmas electrónicas, firmas biométricas, lo que cada persona obligada o lo que cada empresa pues disponga. Pero al ser información o requisitos mínimos, pues no limitamos a que la persona obligada, atendiendo al riesgo del producto, del servicio o de la persona o del cliente, pues pueda recabar más información. Esta es la característica principal que diferencia este formulario de los formularios del formulario IBE NF30 para inicio de relación con el cliente. Entonces, ya específicamente en lo que es el oficio IBE 712-2020, pues este se estructura en 5 partes. La primera, pues, establece cuáles son los campos mínimos de información con los cuales una persona obligada debe identificar al cliente. Más adelante, pues, vamos a conocer un poquito de cuáles son estos campos. También establece que la persona obligada debe conocer a su cliente. Esto es el Know Your Customer o el KYC, por medio del cual pues va conociendo al cliente a aplicar las medidas de debida diligencia para administrar el riesgo. Toda la información que se va a recopilar o que se va a recabar pues debe ser verificada. Nosotros con el formulario IBNF 30 establecíamos que esta verificación de la persona de la identidad iba a ser con una copia del documento de identificación. Del domicilio, pues iba a ser con un recibo de servicios. Y que la verificación iba a constatar que se hizo por medio de una firma del cliente y firma de la persona o funcionario responsable que está iniciando la relación. En este caso, pues nosotros ya no indicamos cuáles son esos métodos de verificación, sino que abrimos la puerta para que cada persona obligada pueda verificar la información de la forma que mejor le parezca. Si una persona obligada tiene elementos de infraestructura tecnológica para establecer una conexión al RENAP y que por medio de un lector de DPIs, al insertarlo, pues ya captura la información que viene en el DPI, valida la información contra el RENAP y obtiene los datos de identidad del cliente o de la persona, pues perfecto. Esta es una forma muy innovadora por medio de la cual una persona obligada decide hacer la verificación. Si una persona obligada pues establece que en vez de un recibo va a solicitar datos de geolocalización por medio de un teléfono móvil al momento de enviar sus datos, pues, y la persona obligada así lo decide, pues perfecto. Cada uno va a definir cuáles van a ser sus métodos de verificación para conocer al cliente. Nosotros pues ya no cerramos la puerta a que sea a través de un papel, una copia, un documento, sino que ya cada persona obligada lo hará de acuerdo a las opciones que así tenga y que pueda implementar. De igual forma, pues se establece el tema de la conservación de los registros electrónicos y en dado caso, atendiendo al nivel de riesgo de cada cliente o de cada persona, de cada producto o servicio, pues establecer y aplicar medidas adicionales, ¿verdad? Entonces, el enfoque de todo esto, el espíritu detrás de todo esto, pues es que se hagan las medidas, sean con un enfoque basado en riesgos. Entonces, este
FAKE, pues sustituye lo que es el formulario para inicio de relaciones de personas y o empresas individuales, es decir, el formulario IBE-NF 30 a partir del plazo de implementación. El oficio, al momento de enviarse, pues consta de 3 anexos. El anexo 1 establece, es el formulario electrónico de información del cliente. En este formulario pues se establecen las definiciones, los campos mínimos de información, el perfil económico y transaccional. Es el anexo más grande porque tiene consta de 12 páginas y en este es por medio del cual pues se establecen los lineamientos que cada persona obligada debe establecer como mínimo al momento de iniciar una relación comercial. Pero toda esta información en algún momento debe ser enviada a la Internet de Verificación Especial. Entonces, la IBE ha establecido 2 mecanismos distintos para poder enviar esta información al momento que la IBE lo requiera. El anexo 2, pues, en este se define el instructivo para elaborar el archivo en formato JSON de FAKE. Este es un archivo de texto que tiene una estructura específica, la cual, pues, los sistemas de información pueden leer al ser un estándar. Puede ser producido en cualquier lenguaje de programación y lo puede leer. Se puede extraer la información y almacenarse en la base de datos. Esto es una opción que nosotros ponemos a disposición y la otra opción es la versión en el PDF editable. Ambos anexos fueron emitidos el 28 de febrero y pues cada una de las empresas ya lo tienen en su poder. Esto debe implementarse a más tardar el 1 de septiembre del 2020. Esto quiere decir de que a partir del 1 de septiembre del 2020, toda la información debe ser recabada con base al momento de iniciar una relación comercial, debe ser recabada con base al FAKE y ya no con el formulario IBE-NF 30. Entonces, el anexo 1, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que trae? Pues trae las definiciones para implementar e interpretar las medidas establecidas en la instrucción. Tenemos ahí 3 definiciones muy importantes, como es la definición del cliente, qué es el inicio de la relación comercial y qué es una relación de negocios. Esas 3 definiciones nosotros las colocamos al inicio del anexo número 1 para posteriormente desarrollar cuáles son los campos mínimos de información. Tenemos en estos campos mínimos de información, pues campos para el lugar donde se está iniciando la relación comercial, la fecha, los datos personales del cliente, y en esto aquí pues estamos refiriéndonos al nombre, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el estatus de la persona, si es nacional o extranjera, si es extranjera, cuál es su estatus migratorio. Se establece también cuál es la información inicial económica del cliente, la información sobre los productos y los servicios solicitados por el cliente. Puede ser un producto o varios productos o servicios en campos mínimos para requerir información para levantar el perfil económico y transaccional del cliente. Aquí es donde ya pues hay una variante muy importante en lo que respecta al formulario NF30. Ahora, pues cada persona obligada tendrá un plazo como máximo de 6 meses para poder requerir la información del perfil económico y transaccional. Y cuando me refiero a como máximo es porque al ser esta una instrucción que va para todas las personas obligadas, pues establecemos un máximo, pero sabemos de que cada negocio o cada actividad económica pues requerirá de distintos plazos para requerir esta información. Por lo tanto, si una persona obligada al momento de iniciar una relación, al momento de hacer una compraventa de un bien inmueble, de un edificio, de un terreno, pues si en ese momento ya cuenta con la información para levantar el perfil económico, lo puede hacer perfectamente. Y eso sí, este perfil económico pues, debe ser levantado antes de que finalice la relación comercial. Y adicionalmente, pues, el anexo 1 también desglosa los aspectos a considerar para recopilar los campos mínimos de
de información. Entonces, este anexo 1, pues es, como les decía, es bastante extenso, es muy detallado en cuanto a la información mínima que debe ser requerida y cómo se va a requerir esta información. Pues con el formulario IBNF 30 nosotros estábamos dando el instrumento por medio del cual se iba a requerir la información. En este momento nosotros estamos indicando cuáles son los campos que se van a requerir. El mecanismo para requerir esta información ya dependerá de cada persona. Si las empresas pues tienen sistemas de información y lo hacen a través de un sistema, pues perfecto. Si lo pueden hacer a través de una aplicación móvil en un teléfono, excelente. Si lo pueden hacer a través de una página web, de tal forma de que la persona no tenga que estar físicamente en el mismo lugar de la empresa para abrir la relación comercial, se puede hacer. Es decir, los mecanismos para levantar esta información quedan a discreción de cada persona obligada. Lo que nosotros estamos dictando con este anexo 1 es qué información, como mínimo, es la que debe ser requerida. Y pues el momento de levantar el perfil económico, originalmente en el formulario INF 30, pues estaban los campos por medio de los cuales, por medio de rangos, se ingresaba la información económica del cliente. En este caso, pues ya se requiere más información sobre las actividades económicas, el origen de los fondos, el origen del ingreso, de los ingresos del cliente. Todo esto pues va a ser requerido en un momento que puede ser posterior a iniciar la relación comercial. No necesariamente tiene que ser en el mismo momento, pero si cada persona obligada así lo define, pues también se puede requerir al inicio. Ahora bien, les comentaba que la misma instrucción 712 pues, incluía dos anexos adicionales. Estos dos anexos adicionales son el anexo 2 y el anexo 3. El anexo 2 se refiere al formato del archivo electrónico en formato JSON y el anexo 3 es el formulario electrónico en formato de PDF editable. ¿Por qué instruimos estos anexos? Sucede de que al momento de que la IBE o el Ministerio Público requieren información de inicio de relación con un cliente a las personas obligadas, pues lo que las personas obligadas devuelven es la copia digitalizada, escaneada, del formulario IBF30. En este caso, en este momento, pues, al ya no existir un formulario físico, nosotros estamos dando las opciones para que la data, los datos que fueron recabados al momento de iniciar la relación comercial, nos fuera enviada al momento en que nosotros la requiramos, al momento en que la IBE lo requiriese. Es decir, esto no es un reporte periódico, este no es un reporte que debe ser enviado mes a mes, cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada año, sino que en el momento en que la IBE haga un requerimiento de información, pues cada persona obligada deberá utilizar uno o el otro mecanismo para poder enviarla a través del portal Personas Obligadas. Nosotros, pues, es importante comentar que estamos haciendo cambios en nuestra plataforma del portal Personas Obligadas. Estamos agregando más opciones, estamos agregando más funcionalidades, de tal forma que el sistema pues, sea más intuitivo, más amigable, reducir la cantidad de documentos físicos que son enviados actualmente a la IBE y que todo proceso de comunicación sea a través de este portal. Entonces, a partir del 1 de septiembre, habrá un nuevo portal Personas Obligadas habilitado en el cual ya estarán estas opciones para poder cargar la información. El anexo 2, JSON. ¿Qué significa JSON? Esto es un tanto técnico quizá, pero vale la pena comentarlo. JavaScript Object Notation, pues es un estándar basado en texto plano, es un archivo de texto plano
que fue diseñado para el intercambio de información. Este es un formato, es un estándar internacional que es independiente al lenguaje de programación. El lenguaje puede ser Java, puede ser ASP, puede ser PHP, puede ser Oracle. El lenguaje de programación no importa, porque es un estándar. Y al ser un estándar, pues ya hay ciertas estructuras definidas por medio del cual la información puede ser intercambiada. Y lo que les decía, el emisor puede ser Java y un receptor PHP, y cada lenguaje tiene su propia librería para codificar y decodificar cadenas de JSON. ¿Qué ventajas vemos nosotros en este formato? Que puede ser leído por puede ser leído y puede ser generado en cualquier lenguaje de programación, y por lo tanto es ideal para el intercambio de información entre distintas tecnologías. Es dinámico, es variable y es un estándar conocido en el medio. Esto, pues, para las personas que laboran en el ámbito de tecnología, pues esto es ampliamente conocido. No hay necesidad de invertir en nuevas plataformas tecnológicas para poder generar información en este formato. Y como les decía, al ser un estándar, pues si sus empresas ya utilizan lenguajes de programación PHP, si ya utilizan Java, si ya utilizan Oracle, si utilizan Microsoft, pues no importa, no hay necesidad de invertir en plataformas tecnológicas para poder generar la información. Lo que sí es necesario es que haya alguien que pueda hacer la codificación, y pues al ser un estándar en Java, no es algo pues muy difícil de encontrar, es algo estándar, es algo que cualquier estudiante de ingeniería en sistemas pues conoce y aplica en proyectos, por ejemplo, de la universidad. Este es un estándar variable, a diferencia, por ejemplo, del formulario del IN25. El IN25 es el formulario por medio del cual se nos envía la información de las compra y venta de bienes inmuebles todos los meses. Este es un formato en texto plano, y la diferencia del archivo JSON, el archivo en texto plano del formulario IN25, está basado en columnas y una longitud máxima de cada columna, utilizando separadores para diferenciar cada campo. Esto pues trae ciertos retos tanto para la generación de la información como para la lectura, que ya son superados al momento de cambiarnos a un formato JSON. En este caso, pues, una de las opciones que nosotros tendremos habilitadas en el portal Personas Obligadas es el envío de la información del fake a través del formato JSON. Sí, y solo sí, la IBE lo ha requerido. Es importante indicar también que nosotros nos encontramos en pláticas con el Ministerio Público. Ellos ya tienen conocimiento de este cambio que nosotros estamos haciendo, y también estamos trabajando con ellos para que el intercambio de información con el Ministerio Público sea a través de formato JSON o PDF editable. Esto pues ha sido una de las dudas un tanto recurrentes que hemos tenido de qué va a decir el Ministerio Público al momento en que ya no tengamos un archivo, un formulario impreso, físico y firmado. Pues esto ya es una instrucción que emitió la IBE, el Ministerio Público ya tiene conocimiento de este cambio, y por lo tanto pues también ellos deberán aceptar la información en este formato. También la pregunta viene para cuando, por ejemplo, nuestro Departamento de Prevención y Cumplimiento llegan a hacer las inspecciones o las auditorías, que llegan a requerir los expedientes físicos donde esté el formulario físico impreso. Pues también es un cambio en nuestros procedimientos que estamos implementando, y estamos adecuando nuestros procedimientos de verificación para requerir toda la información en medios electrónicos. Al ya no haber pues un formulario físico, cada persona obligada, si así lo requiere, puede implementar lo que es expedientes electrónicos con las ventajas de seguridad y de duplicidad de información, de backup y de respaldo que esto pueda implicar. Tanto el Ministerio Público, por su lado, como la misma Intendencia de Verificación Especial a través del Departamento de Prevención y Cumplimiento, están adecuando sus procedimientos y sus procesos para poder hacer la verificación
atendiendo a este cambio de paradigma en nuestros formularios. Y finalmente, pues tenemos el formato en PDF editable. En el anexo 3 de la instrucción 712-2020, nosotros comunicamos este PDF, el cual tiene la ventaja de que es dinámico, de que es diseñado por la IBE y está totalmente alineado a lo que es el formulario FAKE. ¿Por qué implementamos este PDF editable? Porque a pesar de que el formato JSON es un estándar, sí requiere de que haya un sistema implementado. Si ya se tienen sistemas, pues no es necesario hacer cambios. Pero si no se tiene sistemas, entonces sí es un tanto dificultoso pues generar la información en formato JSON. Y para esas empresas, para esas personas obligadas, pues nosotros diseñamos lo que es el PDF editable, por medio del cual las personas obligadas podrán transcribir la información en los campos que aquí se muestran y subir el archivo en formato PDF al portal Personas Obligadas de tal forma que nosotros podamos extraer todos y cada uno de estos campos para poder almacenarnos en nuestros sistemas. Entonces, básicamente eso es lo que traemos para presentarles. Esto es pues un cambio de paradigma que estamos empezando en la Internet Certificación Especial. Vienen más cambios, vienen más formas de hacer las cosas y mejores. Y pues en este momento estaría terminando la presentación y agradeciendo el tiempo brindado, esperando pues y abriendo el espacio para las preguntas o consultas que puedan haber. Muchas gracias, Oscar. Sí, ahorita voy a abrir el micrófono a la licenciada Diana Young, quien nos va a estar ayudando en leer las preguntas. Creo que ya estamos, ¿verdad, Diana? Sí, hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Vamos a proceder a atender las preguntas que nos hicieron por el chat. Voy a ir leyendo cada una de las que enviaron y después si hubiera alguna pregunta adicional, pues vamos atendiendo también las preguntas. Una de las preguntas que nos hacen es si el formulario FAKE debe incorporarse al manual de cumplimiento que ya se tiene registrado y si se debe actualizar. En efecto, el FAKE debe incorporarse, deben hacer las revisiones que consideren pertinentes y poder llevar a cabo una actualización de sus manuales. Este manual debe ser notificado a la Intendencia a más tardar el 1 de septiembre de este año con los cambios que ustedes hayan realizado. De igual manera, nos preguntan, si el cliente adquiere más de un producto con la persona obligada, ¿deben llenar más de un FAKE o si esto es por cliente? El FAKE se llena por cliente. Cada cliente va a tener un FAKE, pero lo que sí necesitamos es que por cada uno de los productos que tenga el cliente con ustedes, por ejemplo, si la persona compró 5 fincas, entonces vamos a tener el listado de productos, 5 fincas. Si por el contrario, por ejemplo, el cliente solo compró una, pues este será el listado de productos. Pero el FAKE va a ser uno solo para todos los productos que el cliente haya adquirido con ustedes. De igual manera, otra de las preguntas es ¿cuál es la diferencia entre el NF29 y el NF30? Pues el NF29 es el reporte de las ventas específicamente y el IN25, perdón, nos preguntaba, es la reportería mensual que ustedes remiten a la Intendencia. Otras preguntas que nos hacen más adelante es que si la información ya está en el IN25, ¿por qué crear un FAKE? Pues esto es porque a través del FAKE hacemos la debida diligencia del cliente, conocemos a la persona y conocemos toda la información y a través del IN25 únicamente están reportando a la Intendencia la información de las ventas que han tenido en determinado mes. Ya las escrituraciones y las comprometas que se hayan realizado durante un mes.
Nos preguntan también si el anexo 2 y 3 son necesarios los dos o puede ser uno en lugar del otro. Definitivamente, como lo explicaba el ingeniero Calvillo, nosotros les estamos brindando opciones a ustedes para que elijan la que más se acomode a sus necesidades o a su capacidad tecnológica, ya sea a través de un archivo en formato JSON o a través de un PDF editable. No tienen que usar ambos documentos, sino que ustedes tienen que elegir con cuál de los dos, si se sienten más cómodos o quieren utilizar, y enviarlo de esta manera a la intendencia. Nos preguntan si esta nueva disposición aplica para todas las personas obligadas. El FAQE fue emitido, fue notificado a todas las personas obligadas. Entonces, así como aplica para compraventa de inmuebles o promoción inmobiliaria, también aplica para compraventa de vehículos, para bancos, para cooperativas, para toda la gama de sujetos obligados que tenemos nosotros por ley. Nos consultan también sobre el tema de personas jurídicas. Pues esta fue la primera fase del proyecto. Nosotros estamos armonizando nuestras instrucciones y a través del FAQE armonizamos todos los formularios que se tenían actualmente para las diferentes personas obligadas cuando sus clientes fueran personas individuales. Pues como ustedes saben, el NF30 aplica para personas obligadas no financieras, pero también tenemos el IR01 que aplica para aquellas personas obligadas financieras. Tenemos un formulario específico que utilizan las aseguradoras, por ejemplo, y con el FAQE lo que intentamos fue homologar y armonizar todos estos formularios y que todas las personas obligadas utilizaran el mismo. Una segunda fase del proyecto definitivamente será ampliar la armonización de nuestros formularios para personas jurídicas. Por eso es que actualmente el FAQE aplica únicamente para las personas individuales. Nos preguntan cuál es el plazo de entrega de la información. El ingeniero Calvillo lo mencionó. No existe un plazo o una reportería que de forma mensual ustedes tengan que hacer llegar esta información, sino que ustedes la van a hacer llegar únicamente a requerimiento de la intendencia. Si en algún momento ustedes reciben alguna comunicación de parte de la intendencia indicando que requieren información de alguno de sus clientes, este tendrá que ser el formato que ustedes tienen que enviarnos a nosotros. O si en algún momento ustedes quieren enviar un reporte de transacción sospechosa. Para aquellos que ya lo hayan hecho, pues actualmente se escanea el NF30, se adjunta en la plataforma del IRTS y eso es lo que nos envía. Ahora lo que ustedes tendrán que enviarnos es la trama de información relacionada al FAQE del cliente que ustedes están reportando o de la persona involucrada en su reporte de transacción sospechosa. Por eso nos preguntaban si la información se enviaba de inmediato y definitivamente no. La información se va a enviar únicamente cuando sea un requerimiento de la intendencia o cuando ustedes envíen un reporte de transacción sospechosa. Nos preguntan, viendo los últimos mensajes que nos han enviado, nos pregunta si deben subirse todos los PDFs editables solo a solicitud de la intendencia. En efecto, esta es la intención. Si ustedes eligen enviar la información a través de un PDF editable, pues ustedes van a enviar únicamente el del cliente que la intendencia está requiriendo o el del cliente que están reportando en un reporte de transacción sospechosa. Diana. ¿Sí? Gracias. Quisiera apoyar ahí también responder un poco sobre el tema del PDF. El PDF, en efecto, lo que tiene es un botón que dice validar, pero lo que está validando el PDF es que los campos que son obligatorios dentro del mismo PDF hayan sido llenados. No se hace ningún tipo de validación de la información que viene contenida dentro del PDF y esta validación es únicamente para efectos de subsanar aquellos campos que, por ejemplo, si había un campo de primer nombre que fuera obligatorio y no estaba lleno, pues que se pudiera completar, que los formatos de los campos de fecha pues estén correctos, que si hay secciones que son obligatorias dentro del PDF, pues estas estén completas, de tal forma de que al momento de que el PDF esté validado, ya pueda ser subido al portal Personas Obligadas. Al momento en que el PDF se sube al portal Personas Obligadas, cuando ya se hace la recepción de información dentro de los servidores de la IBE. Entonces,
para que comprendamos que el PDF solo es una herramienta para poder transmitir la información a los servidores de la IBE, pero esta transmisión de información se completará al momento que este PDF sea cargado al portal Personas Obligadas en el espacio que se estará habilitando para el efecto. Y efectivamente va a haber un periodo de pruebas para que todas las personas obligadas puedan validar y hacer pruebas de carga y de generación de información. Esto nosotros lo estamos previendo para el mes de agosto, de tal forma de que los sistemas puedan ser probados, que si van a generar archivos en formato JSON, puedan hacer las pruebas de carga de información en el portal, y así a partir del 1 de septiembre pues ya estar todos debidamente probados, ¿no? Gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es si estos cambios los tienen que hacer todas las personas obligadas. Esto va un poquito en la línea de lo que hablábamos antes. Pues este formulario se le notificó a todos el 28 de febrero de este año y todas las personas obligadas están realizando este proceso de acercamiento con nosotros a través de estos webinars y estamos procurando llevar a cabo un acompañamiento al momento de la implementación de este FEIC. Todos deben realizar las modificaciones a su manual de cumplimiento cuando proceda y estamos realizando a nivel general con todas las personas obligadas. Nos preguntan dónde pueden obtener estos formularios. Pues estos formularios se les fue, la trama de la información, se les fue notificada a través del oficio 712-20 de la Intendencia a todos los oficiales de cumplimiento de las personas obligadas que se encuentran registradas ante la Intendencia. Por lo que en el portal Personas Obligadas pueden obtener estos formularios. O bien escribir a los buzones de comunicación con la Intendencia para poder hacérselos llegar. No sé si hay alguna consulta adicional. Diana, tal vez si nos pudieras contar un poco sobre qué pasa con la actualización de información. Sí, correcto. Actualmente lo que nosotros realizamos y ustedes como personas obligadas ya llevan a cabo es actualizar la información de manera anual de los clientes que ya tienen, ¿verdad? Y dependiendo también en el cual una persona es cliente de la inmobiliaria. En la instrucción, como lo mencionó el ingeniero Calvillo, pues se contempla también una actualización de aquellos clientes preexistentes y que todavía estén vigentes con ustedes dentro de su relación de negocios para que puedan actualizar la información de estos clientes con quienes continúan teniendo una relación de negocios. La información a actualizar es específicamente la del perfil económico y transaccional, porque es donde se ampliaron algunos campos para poder conocer al cliente y para poder determinar su perfil transaccional. La información relativa a la información mínima de los campos o a los productos y servicios, pues ustedes ya la por haber recopilado el NF30 al inicio de la relación. Por lo que en el tema de la actualización se planificó y lo que establece la instrucción es que ustedes elaboren un cronograma para aquellas personas que continúan siendo clientes de la persona obligada, específicamente para el tema del perfil económico y transaccional, que lo establezcan durante un año y de manera trimestral vayan avanzando en la actualización de esta información. Definitivamente esto va a depender mucho del tipo de clientes que ustedes tengan, porque si ustedes tienen un cliente que van a finalizar su relación, por ejemplo, en el mes de diciembre de este año, pues ustedes deberían actualizar la información en el primer trimestre de este calendario que estamos hablando. Si estamos hablando de un cliente que por el contrario, la fecha de entrega del inmueble está pactada para dentro de año y medio, pues ustedes pueden llevar a cabo la recopilación de la información atendiendo al riesgo de este cliente o con posterioridad, dependiendo del trimestre en el cual ustedes consideren realizarlo. Según lo que nos pregunta si se tiene que enviar cada trimestre a la Intendencia los avances. No. Lo que sí necesitamos es que ustedes vayan teniendo avances y que este avance pueda ser verificable, para que en el momento en el que pudiera llevarse a cabo alguna supervisión por parte del Departamento de Prevención de la Intendencia, ustedes puedan evidenciar el avance que han tenido en la actualización de la información de sus clientes de manera trimestral, pero este no es un informe que ustedes tengan que reenviar periódicamente a la Intendencia como tal.
Yo entiendo que aquí hay muchas consultas y déjenme contarles que este webinar es del nivel básico del mismo. Nosotros, pues, esta semana precisamente estamos realizando unos webinars nivel intermedio avanzado que tienen una duración de 2 horas aproximadamente, en la cual pues ya nos metemos y zambuimos más a lo que es el anexo 1 de la instrucción. Este webinar está orientado a los oficiales de cumplimiento y a las personas de tecnología. Entonces, entiendo, Diana, que pues ya estas fechas se cerraron, pero creo que si hay personas que no pudieron inscribirse a estos webinars y que estén acá en esta reunión, pues vamos a establecer una nueva fecha extraordinaria para poder atender las dudas y consultas que puedan haber. Entonces, yo, de parte nuestra, por parte de la IBE, pues estamos con todo gusto. Si así se define y si así se requiere, pues podemos abrir una nueva fecha para las personas que no hayan podido inscribirse en los webinars que ya estamos realizando todos de lunes a viernes de esta semana en horario de 8:30 a 10:30. Perfecto, muchas gracias. Sí, pues agradecerle mucho al ingeniero y a la licenciada Diana Young. Nosotros, digamos, teníamos también pues hablado que nos había estado apoyando el licenciado Luis Alfredo Gómez la próxima capacitación en la cual ustedes nos iban a estar apoyando sobre el tema de la gestión de riesgo, de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces ahí hay varios temitas, digamos, que se van a estar tocando y uno de los temas, si no estoy mal, creo que es este formulario que han estado preguntando, ¿verdad? Entonces tal vez se va a entrar un poquito más a profundidad de cómo es que se debe utilizar. Con mucho gusto podemos coordinarnos y establecer, pues ya sea en estas capacitaciones o en una capacitación específica, ¿verdad? Nosotros estamos anuentes y ya sea a través de la licenciada Diana Young o a través de mi persona o con Luis Alfredo, pues podemos coordinarnos para poder realizar. Bueno, perfecto. Pues les agradezco mucho. No sé si quisieran decir o agregar algo más. De nuestra parte es todo, Víctor, pues únicamente agradecer la presencia. Creo que hubo buena convocatoria. Es un tema de mucho interés para todos y para nosotros es muy importante tener este acercamiento y que nuestras personas obligadas pues tengan el pleno entendimiento de lo que nosotros instruimos, porque todo es en pos de fortalecer nuestros sistemas de prevención y que nuestras empresas y las actividades estén libres y prevenidas de ser utilizadas para la comisión de estos delitos. Así que, pues, de nuestra parte, eso sería todo y estoy viendo en el chat que si hay interés en hacer una nueva fecha de capacitación. Si gustas, Víctor, pues podemos coordinarnos con tu persona para poder hacernos llegar la lista de asistentes y establecer el mecanismo y el día, la fecha y hora para poder realizar. Sí, perfecto. Bueno, con mucho gusto. Así que pues agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Al licenciado Saulo León, quien estuvo pues también al inicio de este webinar. Y pues agradecerle mucho al ingeniero Oscar Calvillo y pues a la licenciada Diana Young.